Bien, no sé si estuvieron mirando el video de la semana 11 de la lectura o estuvieron leyendo el material. Las dos cosas, profe. Ah, excelente. Qué calidad, chicos. Bueno, vieron que lo que intenta abarcar el material de lectura de la semana 11 es que la integración o la mirada múltiple a una problemática puntual, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener todas este tipo de enfermedades, como tumores malignos, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad por HIV, enfermedades crónicas del hígado y cirrosis, neumonía e influencia, diabetes mellitus, malformaciones congénitas, septicemias y enfermedades hipertensivas. Todas estas enfermedades que aparentan ser de un origen biológico exclusivo, muchas veces pueden haber aparejado o relacionado con esto otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo, por ejemplo, la problemática del HIV. ¿Qué cuestiones les parece que pueden aparecer relacionadas con esta enfermedad? ¿Qué piensan? ¿Qué cuestiones, por ejemplo, económicas? ¿Cómo? Estilos de Cultural. vida. En Bueno, cuanto a la educación, profe, la educación puede ser sexual. en parte eso, sí, puede ser por falta de acceso a cierta información, puede ser falta de recursos, algo cultural, a ver, o diversas cuestiones que pueden afectar la enfermedad en sí e incluso la prevención, ¿no? de esto. Entonces, como bien vos decías, uno de las problemáticas puede ser la educación, incluso la cultura o las relaciones intrafamiliares que pueden haber en cuestiones a esto, ¿no? Por ejemplo, de ciertas familias. Sí, decime. Porque no se habla de eso. Claro. No hay educación. O sea, en la familia tampoco se habla de esas cosas. Puede ser que no se hablen, que piensen que por no hablar no va a pasar, digamos, si uno dice, bueno, no hay que hablar de esos temas, cualquier persona va a dejar de tener relaciones sexuales, o por cuestiones religiosas, por cuestiones de vergüenza. Muchas veces este es un factor súper importante. ¿Por qué? Porque vos podés tener la educación, podés tener el acceso, pero, por ejemplo, un chico le da vergüenza ir a comprar preservativos o ir a buscar preservativos a una salita, por ejemplo. Y ese es un factor de un posible contagio de HIV. Entonces, bueno, que hay que ver qué cosas naturalizamos y qué cosas no, ¿no? Quizás hay algunas familias que admiten más, bueno, la posibilidad del contagio que yo decir, bueno, quizás es una cuestión de hombría en usar el preservativo, entonces también ahí es una cuestión de género, cuestiones de sexualidad, cuestiones de identidad de género, que también se meten en una cuestión de HIV, no directamente relacionada con la homosexualidad o no, sino con la heterosexualidad, también la forma en que se concibe al hombre viril, digamos. Bueno, cuestiones también, por ejemplo, la cirrosis, por ejemplo, bueno, ¿qué desencadenantes afectaron a la cirrosis? Cuestiones genéticas, cuestiones ambientales, cuestiones sociales, culturales, emocionales. A veces la falta de inteligencia emocional y cómo gestionar ciertas emociones implica que una persona viva en exceso y desarrolla una cirrosis. Entonces son
una problemática que parece enteramente biológica o biologicista, la podemos abordar de diferentes enfoques psicológicos. Bueno, la diabetes mellitus, bueno, puedes tener variables económicas, variables emocionales, por ejemplo, el hambre emocional, llenar ciertas emociones negativas con ciertos alimentos, ricos en hidratos y en grasas. Bueno, bien, son cuestiones que son muy... ¿Alguien tiene prendido el micrófono? ¿Se entendió un poco esto? Bien, Sí, dice. profe, la Sí, voy a volver a interrumpir, porque sí, yo le decime. hice una consulta en el chat, A ver, era sobre los tumores. sí, decime. Bueno, yo le había dicho, porque me confundí en el tema de que si yo tenía que poner las dimensiones exactamente. Ay, por Dios, ¿quién tiene prendido el micrófono? Que me Bien, escucha. acá tenés que poner dos aspectos de la problemática de salud directamente relacionados con la biología, como vos dijiste, que había una cuestión genética o puede ser una cuestión ambiental, por ejemplo, si estás en un ambiente en que hay agrotóxicos o cianuro o algún tipo de sustancia que desencadena esto, ¿no? Bueno, es un factor ambiental, no es un factor, bueno, depende, también puede ser considerado social, pero tenemos factores que pueden tener una implicancia estrictamente biológica. Pero en Ahora sí me cambio, quedó más claro. eh, eh, incluso algunos que parecen biológicos como la nutrición, que sí, los hábitos alimenticios y el deporte impiden que se expresen algunos genes malignos, entonces también eso, bueno, por un lado es biológico y por otro lado es social, cultural, porque hay mil cuestiones que implican porque una persona puede comer de cierta manera que otra, ¿no? Entonces, educarnos en ese sentido implica muchas cuestiones, romper con cuestiones culturales, familiares, sociales, muchas cosas que quizás no decís, ah, bueno, comes más lechuga y listo. No, no es nada más eso. Tenés que trabajar un montón de cuestiones extra. Bien. Eh, pero también, bueno, dos cuestiones sociales, por ejemplo, bueno, esa persona puede llegar a tener acceso eh, a ese alimento, a generar un espacio de deporte. Si tienes una persona que trabaja 18 horas al día, es difícil que encuentre un espacio para el deporte, ¿no? Eh, pero bueno, también ahí tenés una cuestión económica, una cuestión social. Profe, la Sí, vuelvo a decime. interrumpir, Sí, porque no quiero quedarme varada. Yo ya cumplí con todas, pero la quiero hacer por las dudas. sí, Entonces sería genética y ambiental. sí, ¿Y la otra podría ser política y económica? sí, ¿O tendría que sí. agregar otra dimensión? No, no, con dos está bien. Bueno, Sí, gracias. dos de cada una, digamos. Ujú. Bien. Pero la idea es tratar de pensar en esto, en las enfermedades, no solamente como esta cuestión, como absolutista, bueno, esto es algo biológico, y no pensar a una persona como alguien integral, ¿no? Que está afectado por múltiples factores. O bueno, que yo, vas al cardiólogo y te dice, bueno, tenés que bajar 15 kilos. Ah, bueno, gracias. Ah. Digamos que tiene en Claro, cuenta todo el contexto claro, de la persona sí, en sí. claro. Bueno, tenés que bajar 15 kilos o te vas a morir. Bueno, y no ver qué reacción puede causar en el paciente esto, o bueno, qué tratamiento puede llegar a ser, o qué factores psicológicos desencadenaron justamente que esa persona llegue a ese estado. Y bueno, eh,
Es difícil, pero se puede tratar de ofrecer un enfoque integral a esa persona para trabajar un montón de cuestiones. No pensar como que una persona es débil porque, o que es culpa de ella nada más porque llegó a ese estado y tiene 15 kilos de más, sino que bueno, ver qué estrategias le puede ofrecer al paciente para que realmente llegue a un estado de bienestar. Bien, no sé qué quieren que trabajemos. A ver, esperen que... eh, bueno, la idea principalmente a lo que tienen que apuntar es, bueno, entender qué son estas biomoléculas que estuvimos trabajando, que estuvimos viendo, que bueno, principalmente tienen que conocer y saber que tenemos 4 biomoléculas principales: hidrato de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que van a estar conformados por monómeros y que la asociación de estos monómeros forman polímeros, y que en sus enlaces internos van a tener enlaces que van a ser ricos en energía y que nosotros podemos utilizar, ¿no? Podemos transformar, y que eso se va a dar no de una forma puntual, es un desbordamiento de energía en un momento, sino que todo lo contrario. Hay un montón de pasos puntuales que van a desarrollar en que nosotros podamos obtener energía. ¿Para qué? Para determinados procesos metabólicos, ¿no? Y entonces, sépanse bien cuál es el monómero de cada biomolécula, cómo son los tipos de enlace. Acuérdense que tienen enlaces covalentes. Bueno, cuál es la relación de las biomoléculas con los alimentos. ¿Qué es un monómero? ¿Qué es un polímero? Eso tienen que saberse como el Ave María, más o menos. Bien. Bueno, ¿qué tipo de rutas metabólicas vamos a tener? Si tenemos rutas metabólicas convergentes, divergentes. Cuando una ruta metabólica es anabólica, cuando es catabólica. O sea, siempre en el catabolismo vamos a tener liberación de energía y el pasaje de una sustancia más compleja a una más simple, con menor energía en su interior. Bien. Traten de analizar las rutas metabólicas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que hay ciertos pasos? Por ejemplo, se puede pasar de ciertas biomoléculas a otras, pero a veces no puede darse el proceso inverso. No sé si se acuerdan que habíamos estado hablando de que, bueno, nosotros podemos transformar hidratos de carbono a ácidos grasos, pero no ácidos grasos a hidratos de carbono, porque no tenemos las enzimas necesarias para realizar esa conversión inversa, y por eso nosotros tenemos reservas aparte de lípidos y reservas de hidrato de carbono. Las reservas que nosotros vamos a tener de hidrato de carbono están principalmente en el hígado. En cambio, las reservas de lípidos van a estar principalmente en el tejido adiposo, ¿no? Que es ese tejido conjuntivo especializado. Bueno, acuérdense que es un sustrato, que es un reactivo, que es un producto y que es una enzima. Eso sépanselo bien también. Bien.
Bueno, principalmente eso, tienen que enfocarse en eso. Yo le pondría mucho énfasis a que estudien biomoléculas, que es uno de los temas más complejos, es uno de los que estuvimos trabajando incluso desde antes del segundo parcial, desde antes de los temas del segundo parcial, para que lo vayan digiriendo de a poco. Pero bueno, tienen el video de biomoléculas para verlo de nuevo, e incluso tienen el que yo les pasé, que es un poco más infantil y un poco más dinámico, para que se familiaricen de una forma menos aterradora a todos estos procesos. No sé con qué quieren hacer preguntas, pudieron escribir alguna pregunta para trabajar de lo que estuvieron estudiando. Si no, en el chat podemos ir trabajando esas dudas que vayan surgiendo a medida que vayan estudiando, eso no hay problema. Quizás demore un poquito más, un poquito menos, pero las respuestas van a estar. No sé si pudieron llegar a realizar alguna pregunta puntual o escribir alguna pregunta o tienen dudas. Profe, acá. Sí, decime. Perdón, pero vengo viajando. No hay problema. En la unidad 9 Sí, estaba repasando las actividades y la actividad 9.10 sí. no me queda muy en claro cuando habla del destino final de los átomos de carbono. Sí, bueno, ¿te acordás que, bueno, eso lo analizamos en el video, no sé si lo estuviste viendo? Claro, no, sí, lo estuve viendo, pero no sé, esta O sea, unidad particular, o sea, esta parte del parcial particular no me estaría llevando bien. está bien, a ver, vamos a analizarlo. Lo que sucede ahí es que, ¿se acuerdan que los hidratos de carbono estaban formados por un esqueleto de carbonos, ¿no? Asociados a hidrógenos y oxígenos. ¿Cuál es el destino de estos carbonos? No queda ninguno en el cuerpo en el proceso catabólico, sino que son liberados a través del dióxido de carbono. O sea, todo... Yo había puesto que eran liberados a partir del dióxido de carbono, pero Claro. no sabía si estaba bien, porque No, está bien. en el gráfico estaba el dióxido de carbono y estaba la burbujita del carbono. Entonces yo dije, pero, o sea, me costaba como diciendo, dióxido de carbono sé que liberó, pero que liberó dióxido de carbono y... Claro, o sea, el producto final de ese proceso justamente es la producción de dióxido de carbono. Todo lo que nosotros consumimos, si lo transformamos exclusivamente por la vía catabólica, lo liberamos como dióxido de carbono. Ese es un producto de desecho celular que viene dado por la respiración celular. Por eso nosotros cuando realizamos la respiración, producimos como desecho dióxido de carbono y no otra sustancia. Bien, a ver acá. Profe, Sí, decime. aparte entonces del dióxido de carbono, porque yo me hice los esquemas, sería agua, o sea, vapor de agua y calor, ¿cierto? Claro, exactamente. El agua se viene como un proceso en que este oxígeno acepta los electrones de la cadena transportadora de electrones que está en la mitocondria, y al recibir estos electrones, esto permite que pueda aceptar los iones de hidrógeno, que son positivos. ¿Se acuerdan que si uno queda cargado negativamente, va a tener más cargas negativas? Entonces queda cargado negativamente y puede aceptar cargas positivas,
en este caso por los hidrógenos, como acepta estos electrones, acepta los protones, que están dados por estos hidrógenos, y se forma la molécula de agua. Entonces va a ser un producto final también de la respiración celular. Profe, hola. Bien. Hola, ¿cómo andás? Le hago una consulta. Bueno, Sí. yo le había puesto que la actividad 2 creo que no me había corregido, ¿no? Después, bueno, la que me falta son las 11 y la actividad 10 y 11. Ujú. Si yo las hago, porque no sé si voy a llegar, Sí. si las hago o no las hago, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. ¿No? Yo porque me faltan esas dos. No, no hay problema. Tienen tiempo hasta el 22 para hacerlas. Traten de hacerlo un poco antes para que Sí, no nos se ayude acumule con el tanto. parcial, ¿no? Y aparte para que les ayude en el parcial. Sí, o sea, hay que entrar en un balance que ustedes yo creo que lo van a saber tener entre que bueno, que no impida que siga con la materia y siga estudiando, el hecho de no llegar a entregar todo, pero tampoco dejarlo de lado absolutamente porque les va a servir para el parcial. Sí, profe. Gracias. Bien, acá... Hola, profe, Cristian sí, habla. decime, Cristian, ¿cómo andás? Bien, tengo un matete en la cabeza. Me imagino. No sé cuánto me falta entregar a mí. Después sí me podés mandar un mensaje. Sí, tendría que fijarme. A ver, ¿para qué? Porque yo tengo el cuadro ese que había que hacer la imagen, ¿te acordás? De que había que relacionar todo. Yo lo había hecho, pero no lo colgué en el campus, lo había pasado. No. Del catabolismo es fácil, la que estuvimos nombrando. El dióxido de carbono, el agua y el calor. Es un producto, no es un producto químico, pero es un producto. Y además el ATP, ¿no? Que es esa energía que nosotros podemos liberar a partir de que rompemos esos enlaces que estaban en los hidratos de carbono, las proteínas o los lípidos que nosotros estamos rompiendo, ¿no? Y que convertimos en productos más simples como el dióxido de carbono. Los ATP no se guardan, no se puede hacer un depósito de ATP. No. Está bien. O sea, pueden haber en el citoplasma bastante cantidad de ATP y eso determina también que se den cierto tipo de reacciones o no en la célula, ¿no? Claro, pero yo creo que eso es como que está activo todo el tiempo, no es que se guarda Claro, para usarlo en un sí. momento. Claro, principalmente se usan en el momento, la mayoría de las veces se usan en el momento. Y si no se consumen, no se producen nuevos. Por eso es importante. Eso es lo que no entendí. Claro, si uno no utiliza los ATP que tiene en la célula, por ejemplo, hace nada más el metabolismo basal, que es el de mantenimiento, de producción de enzimas, bueno, eso es algo básico, siempre vamos a consumir algo de ATP. Pero, bueno, una de las recomendaciones por las cuales se produce diferentes tipos de creación de enzimas o regeneración o este balance entre anabolismo y catabolismo dentro de la célula es justamente por el deporte. Si no hay consumo de ATP, del ATP que está utilizándose, nunca se renueva y hay un montón de enzimas que dependen de la concentración de ATP, la concentración de AMP, de ATP, que, bueno, pueden generar la activación o la desactivación de estos
estos genes malignos o no. Las células tienen la capacidad de activar y desactivar genes malignos y benignos. Todavía no está estudiado absolutamente el proceso, pero una de del énfasis por esto, bueno, ¿por qué tanto énfasis en el deporte? Tampoco tienes que, bueno, salir a correr 15 kilómetros, sino que básicamente con mantener algo de movimiento se crean estas enzimas que permiten que, bueno, restaurar el balance que se da en el interior de la célula, ¿no? A ver, bien, ¿cuál era la actividad, Roberto? ¿Qué número era, te acordás? La obligatoria creo que era. Ah, la vi. No, espera. Porque había una parte que hablaba en el material de lectura, me parece eso. Ah, volvemos a donde estábamos. Bien. Después en el anabolismo vamos a tener diferentes tipos de productos. Bueno, ¿cuáles van a ser los productos? Depende de la vía que nosotros estemos haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el anabolismo va a haber la creación de sustancias a partir de sustancias más simples, ¿no? Por ejemplo, un polímero. Ese polímero puede ser un hidrato de carbono, por ejemplo, se asocian monómeros de hidrato de carbono como glucosa. La asociación de estos puede darnos glucógeno que nosotros almacenamos en el interior del hígado. Ay, no sé por qué. Bueno, a ver. O por ejemplo, puede, a través de los triglicéridos que que nos llegan a nuestras células como glicerol y cadenas de ácidos grasos o hidratos de carbono, podemos generar lípidos como los triglicéridos que nosotros reservamos como tejido adiposo. Después, también podemos tener la formación de un polímero, como es en el caso de las proteínas, que a partir de monómeros, que van a ser los aminoácidos, podemos asociarlos y formar proteínas de diferente tipo. Entonces, dependiendo del tipo de vía anabólica, vamos a tener diferentes tipos de productos. Entonces, en los procesos anabólicos vamos a tener que depende de en dónde hagamos el enfoque. En cambio, en el catabolismo siempre vamos a tener los mismos productos. ¿Por qué? Porque podemos utilizar como inicio algún glicerol o una cadena de ácido graso, glucosa o fructosa o a galactosa o algún aminoácido glucogénico que permita obtener ATP en este proceso. Y siempre se va a obtener agua, dióxido de carbono y ATP. A ver, este. Claro, yo ahí me confundí cuando pedía eso y yo puse NAD, FAD y ATP. Y Claro, bueno, sí, es un producto, pero acordate que el NAD y el FAD después entran a producir más ATP. Cuando se produce la fosforilación oxidativa, todos esos productos que habían estado en un primer momento, como el FAD y el NAD, se transforman en ATP.
¿Este me estabas diciendo? Este es la actividad obligatoria de la semana 10. Sí, creo que era la pregunta 5 o 4. A ver, vamos a ver.